vamos a platicar con una de las investigadoras de este grupo de México Cómo Vamos. Ella es una analista, Alexa Castro. Ya hemos platicado algunas veces con ella, incluso también en el espacio con Javier Alatorre, porque salió un nuevo estudio de esta organización no gubernamental, México Cómo Vamos, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la generación de empleos. Mire, una cosa son las estadísticas, una cosa es lo que se dice, pues de repente desde Palacio Nacional o desde las cuentas de Twitter, pero pues otra es la realidad. Otra cosa es lo que reportan pues los mismos empresarios o incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto a la generación de empleos. Alexa, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, bienvenida. Hola, buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues la cifra de 1.5 millones de empleos relacionados con el Plan México para el primer semestre, pues creo que quedó no lejos, sino lo que le sigue, lejísimos de alcanzar la meta. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Sí, pues lamentablemente pues con malas noticias acerca de la generación de puestos de trabajo, ya que se publicaron los datos para junio de 2025, lo cual nos da un poco más idea de cómo vamos al primer semestre. Y pues la verdad, por lo que hemos observado en los datos, no solamente de junio, sino en los meses anteriores, este ha sido un año caracterizado por caídas en este indicador. Y al final lo más alarmante es que en los últimos 3 meses, o sea, solamente de abril a junio, se perdieron 140,000 puestos de trabajo. Entonces, al final, esto tampoco es bueno porque viene acompañado de otros factores como que no hemos crecido tanto y también que la inversión se ha ido cayendo. Entonces, estos dos son clave si queremos seguir con la creación de puestos de trabajo, que pues por lo que hemos observado no se ha logrado. También es interesante que para un mes de junio, esta ha sido la caída más grande desde 2002, si no contamos las crisis de 2020 y las de 2009, ya que se perdieron 46,300 puestos de trabajo. Además, si juntamos todo lo que hemos acumulado para un primer semestre, o sea, los primeros 6 meses del año, este también es el más bajo desde 2003. O sea, en todo lo que llevamos de 2025, solo se han generado en todo el país 87,000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, en México, ¿cómo vamos? Tenemos esta meta de crear 100,000 puestos de trabajo nuevos al mes. Y esto es como un poco para que todas las personas que entran nuevas al mercado laboral pues se puedan absorber. Entonces, esto solamente sirve para vislumbrar lo lejanos que estamos de esta meta, ya que para ahorita deberíamos llevar 600,000 puestos de trabajo y pues no llevamos ni la mitad. Entonces, bueno, más bien estamos lejos de la mitad. Claro. También otro punto importante es que dentro de, como de este informe del IMSS viene que ha habido una caída de 2,9% anual en el número de patrones que pues al final son los que generan estos empleos. Entonces, esto de nuevo viene ligado a que se necesita mayor inversión y también incentivos a emprender, porque es que no solamente que la gente ya no tiene trabajo formal, sino también que la gente que podría generarlos se está cayendo. También otro factor a notar es que, por ejemplo, no hemos superado los efectos de la pandemia, ya que, por ejemplo, si tomamos en cuenta la tendencia que llevábamos antes de la pandemia, actualmente estamos en un déficit de alrededor de 1,500,000 de empleos y pues esta cifra es solamente un símbolo de una pérdida de potencial económico enorme, pero también una presión en el empleo informal, que al final es donde se emplean pues la mitad o más de la mitad de las personas que trabajan. Ajá. También cuando vemos por género, pues no ha habido buenas noticias ni para hombres ni para mujeres, pero en este mes en específico, las noticias no fueron buenas para los hombres, ya que ellos explicaron más del 70% de la caída que hubo de puestos de trabajo. Y, por ejemplo, para un mes de junio ha sido la mayor caída que se ha observado en toda la serie. Y para ambos géneros, si juntamos como de enero a junio, se ha observado que es el nivel más bajo desde 2007, también quitando las crisis de 2009 y 2020. Y pues también por último a nivel estatal, al segundo trimestre del año, pues todas las entidades, con excepción de Baja California Sur y Quintana Roo, fueron las únicas que pudieron cumplir con lo que llamamos como meta estatal de generación de empleos. Y, ¿Eh? por ejemplo, Nuevo León fue la que más se acercó. De allá en fuera, pues imaginemos que todo el resto de las entidades están en semáforo rojo y también creo que lo verdaderamente alarmante es que de las 3 o 4 entidades que al final son las que contribuyen más a generar empleos, no logran compensar las caídas de las otras 3 entidades que reportaron pérdidas netas Claro. en empleos. Entonces, pues al final de cuentas, también si vemos esas 3 entidades que perdieron empleos, no hay un patrón claro. Entonces, al final de cuentas, esto nos habla de un problema mucho más generalizado. Alexa, aquí vamos para tratar de ser un poco más claros, aquí hablamos de dos cosas. Hablamos de la no generación de empleos, porque hay empresas que ya no están constituyendo, que ya no están creando, pero también hablamos de la pérdida de empleos porque hay empresas que están cerrando sus puertas, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, es una distinción clave, pero sí, sí tienes razones
pero además es lo que agrega a lo alarmante. O sea, imaginemos que en 3 meses no solamente no se generaron, como bien mencionas, sino que se perdieron, o sea, 140,000 personas se quedaron sin trabajo. Entonces, eso es una cifra también importante y también un poco ligarla a algo que también se puede confundir, que es que, por ejemplo, en la ENOE se reporta la tasa de desempleo. Y a pesar que esta se ha observado que ha ido bajando, esto no significa que las personas no se estén quedando sin trabajo, sino que al final de cuentas también son personas que se están yendo a la informalidad, que eso Claro. también nunca es una buena noticia. Claro, se están yendo a la informalidad, dejarán de pagar impuestos, pero también al irse a la informalidad y al no tener un ingreso, entran a los programas sociales y eso también ha sido algo que no han querido entender, que los programas sociales, pues en muchas ocasiones provocan que la gente dejen pues los trabajos formales, se van a la informalidad y combinan los programas sociales con la informalidad. Sí, totalmente, pero también justo dentro del aprovechamiento de los programas sociales, pues también entra que, por ejemplo, estas políticas de aumento del salario mínimo, pues al final a las personas que están en la informalidad no les beneficia. O sea, al final de cuentas ellos operan fuera de la ley y fuera como de esta seguridad social, no tienen como un vínculo legal con su empleador. Entonces, al final de cuentas, no solamente se vuelve mucho más grande la masa de personas que podrían ser beneficiarias de programas sociales, sino que también al final de cuentas estas cifras que escuchamos de que estamos en el salario mínimo más alto de la historia, pues al final tenemos también cifras bastante altas de informalidad y a esa gente no le beneficia en lo más mínimo ese tipo de aumentos. Ayer platicaba aquí en este mismo espacio, estamos también tocando el tema de la jornada, de la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas, ya que nos decía el vocero de la Canaco Servitur en Quintana Roo que existe el riesgo, ojo, de que los pequeños negocios pues no alcancen ya a cubrir pues los gastos y que puedan cerrar negocios y que también a muchos se les incremente hasta en un 30% el costo de la nómina porque ahora tendrán que contratar más gente, pues para que cubran esos puestos que ya no estarán con tantas horas. Pero al final hubo algo que, pues yo le agradezco la sinceridad, porque dijo, a ver, si llegó un momento que ya esto no costea, pues el que lo va a pagar va a ser el consumidor, porque los productos y los servicios se van a incrementar, porque los empresarios no vamos a sacar de nuestra bolsa para cubrir esas necesidades, porque al final esto es un negocio y necesito ganar dinero para pagar nómina, para pagar impuestos, para pagar seguro social, para pagar servicios. Es decir, que con estas decisiones, al final, quien termina pagando las consecuencias o los platos rotos, como lo quieran ver, pues somos nosotros los consumidores, Alexa. Sí, es correcto. Entonces, obviamente, pues aquí un poco se va desenvolviendo ahorita que estamos platicando como más de las consecuencias y todo es como el efecto dominó que genera este tipo de cifras. Entonces, al final de cuentas, si nosotros escuchamos estas buenas noticias o lo que sea en la mañanera, sí es importante irnos un poco paso por paso, no solamente para atrás, sino también hacia adelante, qué efectos negativos o positivos puede tener. Y en este caso, pues sí, no hay manera de que esta sea una cifra que se pueda presumir. También de igual forma, un poco ligado al Plan México, pues es importante que sí, pues, o sea, el 2030 suena lejano, pero al final de cuentas estamos muy lejos del 1.5 millones de empleos que se busca crear y también Claro. recordemos que estas metas están interconectadas, o sea, el mal desempeño del trabajo no está exento de que va a afectar el cumplimiento de la meta 5, la meta 6. Entonces, al final de cuentas, como están tan interconectadas y han salido mal inversión, crecimiento, generación de empleos, pues al final de cuentas se antoja bastante complicado que para el 2030 ni siquiera vamos en una trayectoria que deberíamos ir a este punto. También de igual forma me gustaría rescatar algo que también mencionamos en el reporte, que es tenemos cuántos empleos se generaron en las industrias de transformación, que pues al final son las que pues nos dan más productividad y valor agregado. Y al final, o sea, en todo el año en 2025 lo que llevamos son 5,200 puestos de trabajo nuevo, que pues al final no es nada y es Cinco un mil eje clave. doscientos. Sí, sí, lo más alarmante es que de mayo a junio se perdieron 21,000. Entonces íbamos como, por ejemplo, con una trayectoria de 25,000, 26,000 y ahorita estamos en 5,200, que pues es pues virtualmente nada. Entonces, pues al final de cuentas esto es un núcleo clave del Plan México y en ese aspecto pues vamos bastante mal. Revisando el análisis y también viendo algunas cuestiones del seguro social, pues uno de los graves problemas es que pues no están surgiendo nuevos negocios. Aquellos empresarios que antes, bueno, pues buscaban invertir o incluso ni siquiera necesariamente empresarios grandes, incluso pequeños empresarios que deciden invertir el dinero familiar, ya no se está invirtiendo, o sea, ni siquiera los mexicanos están invirtiendo en México, Alexa.
Sí, no, esto, por ejemplo, es una cifra que salió hace poco, que es acerca de que nos hablaba como, por ejemplo, cómo está conformado la inversión en nuestro país, o sea, dividiéndola en pública y privada. Entonces, como que al final de cuentas, mucha gente piensa que suena bastante lejano a la privada y que no les va a afectar, pero pues al final es el 90% de la inversión en nuestro país. Y de Claro. acuerdo a esas últimas cifras, pues al final el porcentaje que representa la inversión del PIB, que también está en el Plan México, de hecho, bajó. Entonces, al final de cuentas, pues sí, es como bien mencionas, ni siquiera los mexicanos están invirtiendo en empresas mexicanas. También, pues con cifras de los censos que van a salir pues este mes, por ejemplo, pues podemos ver que al final de cuentas México está constituido por MIPIMES. Entonces, si esas emplean a la mayor parte de las personas, generan poco valor agregado y se les dificulta no solamente la bancarización, el financiamiento, sino también la inversión, al final de cuentas, pues eso nos estamos metiendo un poco más en un laberinto. Pero sí, como bien mencionas, por eso como que nosotros buscamos mucho resaltar que la inversión es clave al hablar de Sí, empleo, por ejemplo. sí, claro, claro, es importantísimo porque pues seguimos diciéndolo, al final los que están generando los empleos, los que están pagando los impuestos que llegan al gobierno y que son los que se utilizan para los programas sociales, pues es precisamente la inversión privada. Si no hay inversión privada, no hay empleos, no hay dinero y va a llegar un momento que tampoco habrá dinero para repartir y tampoco habrá dinero para repartir en tantos programas sociales. Sí, es correcto. Entonces, pues sí, van muy de la mano. Entonces, pues también otro de los factores que también, pues tal vez no se perciban como muy económicos, pero definitivamente han afectado ha sido, pues obviamente, esta falta de certeza jurídica que se concretó a partir de, pues ya las elecciones del Poder Judicial, pero Claro. también como esta incertidumbre que se creó a partir de la desaparición de los organismos de competencia como la COFESE y el IFT, que ahora pues son creo que ya al final cerraron las sesiones del pleno y pues ya salió como un poco la resolución de qué va a pasar y pues iban a cambiar bastantes cosas y al final de cuentas pues ya dejó de ser un organismo descentralizado y que podía tener mucha más autonomía de la que va a tener ahora. Entonces, de una forma u otra, eso no solamente genera incertidumbre aquí, sino también en el exterior, que al final de cuentas alguien que quiera venir a invertir aquí a México no tiene ni la certeza jurídica, ni tampoco Claro. la certeza de que, pues en el caso de tener algún conflicto con una empresa pública o empresa paraestatal, pues al final de cuentas no tiene tantos mecanismos de resolución que pues al final de cuentas podremos ofrecer mano de obra barata, pero eso no lo compensa. Y debemos entender que si no damos certidumbre, si no damos garantías, pues ¿quién se va a arriesgar a invertir su dinero? Si desde hace más de 6 años escuchamos el discurso de que los empresarios son los malos y que los empresarios son los que acaparan, o sea, pero se olvida que finalmente esos, como dices, el 90% del dinero de los trabajos salen de una empresa privada, pues ese discurso es lo que ha provocado. ¿Quién se va a arriesgar? Es que esto es tan lógico. ¿Quién se va a arriesgar a invertir su dinero en un lugar donde no te dan la protección, donde no te dan las garantías y en donde además de todo te insultan, Alexa? Qué situación tan delicada. Y bueno, pues ahí están las cifras reales y son cifras que ustedes recopilan de las mismas instancias oficiales, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, pues también para nosotros, por ejemplo, en otro tipo de indicadores, como por ejemplo las líneas de pobreza, que también pues van ligadas con informalidad, generación de empleos, al final también la desaparición de Coneval y NAI, pues también dificulta que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, a pesar de que hemos hecho una labor de replicar con la misma metodología, por ejemplo, lo que hacía el Coneval, pues sí, al final de cuentas contamos mucho a partir de la información pública y pues al final si se desaparecen los mecanismos o los organismos que garanticen que personas como nosotros, ONGs o centros de investigación, podemos acceder y generar este tipo de conclusiones o trabajos de investigación como este el de ahorita, el de generación de puestos de trabajo, pues obviamente hace mucho más difícil nuestra labor de informar. Sí, es cada vez más complicado, te lo entiendo perfectamente como periodista, aunque yo soy de las dos épocas, ¿eh? Soy de la época por ahí de a mitad de los años 90, finales de los 90, en donde todavía pues hacías periodismo consultando fuentes, investigando, consiguiendo documentos, que parece que todo eso nos va a llevar ahora con toda la cancelación de todo, del INAI, del Coneval, y se le están dejando a un INEGI que, oye, sinceramente el INEGI pues no, ya no tiene los mismos resultados que veíamos antes, es decir, todo ese control en los métodos de investigación, de análisis y obtención de información se va a acabar y vamos a regresar a hacer periodismo e investigación como hace 30 años, a finales de los años 90, así era como sacábamos la información y así era como sacábamos las noticias. Pues vamos a ver qué es lo que va a suceder por lo pronto. ¿Dónde podemos consultar este estudio, Alexa? Sí, pueden consultarlo en nuestra página que es mexicocomobamos.mx.
pero también lo pueden ver en nuestras redes sociales, que es @México como vamos, en todas las redes sociales. Muy bien, ahí lo tenemos precisamente en pantalla. Alexa, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, y un saludo a tu audiencia. De nuevo, gracias por la invitación.